Tenemos con nosotros, es un placer saludar a May López, es la portavoz de Empresas por la Movilidad Sostenible. May, muy buenas. Buenas tardes. Bueno, estábamos comentando en este momento en el que estamos con la mirada puesta en esos objetivos de desarrollo sostenible, los llamados ODS de Naciones Unidas. Pues sí que es cierto que muchos países, sectores, por no decir todos, están ahora mismo centrados en adoptar esos nuevos modelos de movilidad sostenible. Ahora mismo es una de las cuestiones que urge más que nunca. May, ¿cuál es la fórmula para conseguirlo? Esa es la fórmula secreta, ¿no? Antes de nada, efectivamente, Naciones Unidas ya ha identificado que como mínimo son 13 los objetivos de desarrollo sostenibles que se ven implicados por esa movilidad, ¿no? Porque la movilidad cada vez, y os estaba escuchando la conversación anterior, la entrevista anterior, cada vez está cogiendo un mayor alcance, ¿no? Ya no es solo movilidad de las personas, es movilidad de las mercancías, como bien estás indicando, pero también es no movilidad, que a veces se nos olvida, ¿no? Pero lo que está claro es que tenemos un impacto tanto en emisiones de CO2, y hay unos objetivos muy ambiciosos de reducir un 90% esas emisiones de CO2, y tenemos también un impacto en calidad del aire, que es algo que también a veces se nos olvida, ¿no? Y también tenemos un objetivo de cero contaminación, impulsado también por la Comisión Europea, ¿no? Y sobre esos dos factores la movilidad tiene un papel clave, además de sobre, por supuesto, la seguridad, tanto seguridad física, ¿no? El cero accidentes, como la seguridad en lo que a ciberseguridad se refiere, ¿no? Ahora que también la tecnología está cada vez más adquiriendo más protagonismo. El secreto para esa distribución, sobre todo cuando hablamos de mercancías sostenibles, pues hoy en día es sobre todo apostar por vehículos alternativos. Hay muchas alternativas que siempre son más beneficiosas, como mínimo esos dos puntos que estamos hablando, calidad del aire y CO2 de los vehículos que actualmente se están utilizando, ¿no? Y más con esa edad media del parque automovilístico en lo que a distribución se refiere superior a 12 años en España. Por lo tanto, toda mejora que vaya a impulsar ese cambio en la flota de distribución será algo que redunde en el beneficio del aire que respiramos todos los días, y esto lo hacemos cuando está activado además el protocolo de anticontaminación en la ciudad de Madrid. Luego tenemos que empezar a ser muy conscientes de que esa distribución, sobre todo ahora ya también ese e-commerce, ¿no? Que en pleno periodo de rebajas y además con todo lo que estamos viviendo de confinamientos está haciendo que crezca, incluso superando un 70% el periodo del año anterior. Y ojo, considerando que esa evolución ya iba creciendo en 2 dígitos año a año, estamos batiendo récords en e-commerce, y que ese botón, esa tecla que calcamos para solicitar que nos traigan algo a casa, muchas veces implica que se dupliquen o tripliquen vehículos que contaminan más, ¿no? que si realmente fuesen a una tienda, ¿no? Al tener que ir a domicilios particulares que no tienen zonas de carga y descarga, que no siempre estamos esperando ese paquete, que no siempre garantizamos esa eficiencia en la entrega, que además exigimos que se haga urgentemente, por lo que no permite esa optimización de la ruta, y que muchas veces conlleva esa devolución porque como es gratuita y no somos conscientes de todo ese impacto que acarrea esa devolución de ese envío, ¿no? Y, como no, sostenible también, un impacto sostenible no solo ambiental, que es muchas de estas cosas que estamos hablando, sin olvidar, por supuesto, ese embalaje, aunque no sea movilidad 100%, pero que también tiene un impacto ambiental. También sostenible desde el punto de vista económico y social, ¿no? Porque estamos pues primando muchas veces productos que vienen del extranjero, productos que ya tienen una huella de carbono más elevada porque se producen en países donde nos están contabilizando o controlando la eficiencia en esa producción, ni tampoco los derechos humanos de quienes lo producen. Y también porque estamos penalizando a ese pequeño comercio y a ese comercio local tan clave hoy en día, al que tenemos que ayudar sí o sí si queremos salir cuanto antes de la situación en la que nos encontramos, ¿no? Desde luego, la cosa es que todo este tema sí que es cierto que nos está pillando los talones, nos los está pisando a muchos países, por no decir todos. Ese cambio de modelo es posible en el medio plazo, por ponernos algún tipo de fecha, ¿no? ¿Cuáles serían las principales iniciativas que ahora mismo hay sobre la mesa en este tema?
Bueno, pues mira, voy a aprovechar para decir que sí, que ya hay muchas organizaciones que están impulsando esa distribución sostenible y ese e-commerce sostenible. Y además os invito, porque el día 11 hacemos el summit sobre cómo se impulsa esa movilidad sostenible desde las organizaciones y tendremos casos de éxito. Pero también aprovecho para decir que el consumidor tiene mucho que hacer y mucho que decir. Las organizaciones están, muchas de ellas, poniéndose ya las pilas en este sentido, ¿no? Esas pilas renovables además, pero sí están ya impulsando pues esa consolidación en las entregas para evitar esos desplazamientos improductivos, sensibilizando a sus clientes de qué es lo que están haciendo, aumentando esa eficiencia en la entrega, optimizando las rutas, interactuando con el cliente para garantizar esa eficiencia, esa no devolución de mercancía, utilizando vehículos alternativos, como comentábamos, utilizando la digitalización, la tecnología para digitalizar esos procesos, impulsando el teletrabajo, que también es otra de esa movilidad o no movilidad que también tiene un impacto y que todos podemos hacer para contribuir positivamente desde el punto de vista también ambiental. Pero el consumidor tiene mucho que decir. La administración también tiene mucho que decir, puede apoyar, impulsar, y lo estamos viendo. Se están sacando, pues probablemente desde el punto de vista de la administración, hemos visto también un avance en los últimos años que nos está sorprendiendo a todos, tanto a nivel europeo como a nivel nacional, incluso como antes comentabais, a nivel local. La administración es consciente de que la movilidad empieza a ser esencial y que es clave para la economía de un país y que también tiene un impacto que tenemos que gestionar. Y desde la ley de movilidad hasta el Green Deal, que también incluye temas de movilidad, la ley de contaminación cero que antes comentábamos, la estrategia de movilidad propia que va a salir dentro, tanto a nivel europeo como nacional. Son muchas esas iniciativas y muchos los mensajes, ayudas también que hay para el fomento de planes de trabajo al trabajo, planes de movilidad al trabajo, sistemas de bicis compartidas, cambio de renovación de flota, adquisición o renting de vehículos más ecológicos. O sea, son muchas esas iniciativas, los mensajes. Las organizaciones, las hay que también ya están poniéndose las pilas, pero sí es cierto que compartir esa información, y por eso invitaros al Summit, que es gratuito y que podréis ver esa información para poder avanzar más rápido, de ver qué es lo que se está haciendo y cuál es la senda a seguir. Pero el consumidor tiene que empezar a primar a esas organizaciones que lo están haciendo bien y cuanto menos penalizar a aquellas que no lo están haciendo, porque también será la forma de que aquellas que no lo estén haciendo empiecen a subirse a esta movilidad sostenible, ¿no? Moverse también de esa forma sostenible, y al final eso va a repercutir en positivo en las sociedades donde operen y a ese consumidor que le está comprando. Y respecto a la pandemia, ¿habéis observado algún tipo de cambio en términos de movilidad? Hay quienes prefieren usar, por ejemplo, el coche, ¿no?, para no entrar en el transporte público, ¿no?, y de alguna forma exponerse al virus. ¿Ha habido un aumento en el uso del coche privado, o por otro lado, de alguna forma, ha habido gente que haya podido apostar por otras opciones de movilidad? Por ejemplo, vimos como la bici, por ejemplo, en ese intento por no utilizar el transporte público, vivió un momento de auge, ¿no?, justo en la época del desconfinamiento. Os invito una vez más, porque hicimos de hecho un estudio en abril, o sea, al inicio de la pandemia, vislumbrando esas tendencias que la COVID iba a generar en la movilidad, y la verdad es que no nos hemos alejado prácticamente ninguna de la realidad y de lo que estamos viviendo. Pero efectivamente, como estás comentando, ha habido luces y sombras. Por un lado, pues el miedo a ese contagio ha provocado que repunte el uso del vehículo privado, pero ojo, tenemos que también lanzar el mensaje de que tenemos que apostar por ese transporte público, porque tarde o temprano lo necesitaremos, y hoy en día lo están pasando bastante mal, tanto el transporte compartido, tanto público como privado. Es un transporte que necesitamos mantener para poder garantizar esa movilidad accesible y asequible para todo el mundo, que eso es otra de las piezas claras que tenemos que tener en cuenta, que la movilidad es un derecho y que todo el mundo, independientemente de su condición física o su poder adquisitivo, ha de poder acceder a ella, por lo que tenemos que apoyar a ese transporte compartido público y también privado. Hemos visto ese descenso por miedo al contagio, tenemos, insisto, el mensaje de apoyarlo. Hemos visto también ese apoyo a esa movilidad sostenible, véase desde bicicletas a vehículos de estilo patinetes, etc.
De hecho, ciudades europeas como París dieron lecciones de cómo aprovechar esta situación para darle un vuelco a esa apuesta por esa movilidad en bici. España está también cambiando en ese sentido, son muchas las ciudades que también han aprovechado para apoyar y lanzar ese mensaje positivo. Luces y sombras, el incremento del e-commerce ha sido una de esas sombras. Una de las luces ha sido el teletrabajo, donde no llegábamos a un 4% de teletrabajo, hemos batido récords. Evidentemente no estamos haciendo o en las condiciones óptimas que a todos nos gustaría, pero sí creemos que es un modelo que cuanto menos se va a quedar en forma híbrida, y eso va a garantizar también que eliminemos muchos desplazamientos que tienen esos impactos negativos y que no aportaban. No debemos olvidar que antes de la pandemia eran 40 millones los desplazamientos diarios al trabajo que se realizaban en España, 40 millones de desplazamientos diarios, y de esos 40 millones, el 60% en vehículo privado y el 60% con un único ocupante. Luego ahí teníamos una gran oportunidad de mejora, y bueno, la pandemia sí es cierto que nos ha venido a demostrar que muchos de esos trayectos se pueden evitar, que se puede teletrabajar, que podemos realizar nuestras funciones sin necesidad de esos desplazamientos que al final son muchas veces muy improductivos. Y bueno, esa es una de las luces que también estamos viendo, ¿no? Pero efectivamente, como bien dices, tenemos que, en la medida posible, evitar ese uso de vehículo privado, además de forma individual, que es el que más contamina y el que menos beneficio aporta en general. Sí, luces y sombras que al final hemos ido teniendo una de cal y una de arena. Sí que es cierto que, por ejemplo, el e-commerce lo aplaudíamos mucho porque, claro, a nivel empresarial, para aquellos comercios que estaban cerrados, pues fantástico, pero si lo miramos con la lupa de la sostenibilidad, desde luego es todo lo contrario. Claro, también entendemos que tiene que producirse ese cambio de mentalidad. El consumidor de alguna forma tiene que empezar a entender que lo que le llega a casa pasa por todo un proceso que a nivel medioambiental no es el más aconsejable. Siempre es mejor que nosotros nos desplacemos y directamente hagamos la compra que necesitemos. Y ahí también va mi próxima cuestión, ¿nos movemos demasiado? Por hacer un poquito esta reflexión, ¿tendríamos que empezar nosotros mismos incluso a hacer menos desplazamientos, o si los hacemos, de alguna forma hacerlos más eficientes? Por supuesto, la respuesta es sí, pero solo por si acaso, para también aclararlo, una cosa es el e-commerce tal cual lo estamos viviendo hoy en día, que es distinto a que evidentemente las organizaciones, sobre todo esas pequeñas empresas, han tenido que digitalizarse y rápidamente actualizarse y ponerse en ese comercio, en ese mercado digital, ¿no? En ese e-commerce. Como consumidores, lo que tenemos que tener claro es que debemos de seguir yendo a esa tienda de barrio, aunque sea de manera virtual. Ese es el mensaje. Aunque no nos quede más remedio porque las condiciones son las que son y a lo mejor no podemos ni siquiera aunque queramos desplazarnos y tenemos que seguir adquiriendo un producto, evidentemente el e-commerce puede ser la solución para esas pequeñas empresas, pero sigamos adquiriendo directamente el producto directamente a esa pequeña empresa. El problema de ese e-commerce sostenible viene cuando lo estamos realizando a través de plataformas digitales, de grandes marketplaces que todos tenemos en mente, que todos vemos cientos de cajas además en los contenedores en épocas claves como el Black Friday, en la Navidad, ahora las rebajas, y que son modelos de negocio que no están ni generando impuestos a igualdad de condiciones que lo hace ese pequeño comercio local o gran comercio pero local. Luego tenemos cuanto menos que exigir que esos grandes marketplaces jueguen en igualdad de condiciones que nuestros comercios locales, igual que está haciendo, por ejemplo, Francia de forma muy acertada. Y también lo que tenemos que hacer es exigir que las condiciones de trabajo en las que sus empleados están operando también tengan las mismas condiciones que las que genera ese empleador local, ¿no? Y también hemos recientemente vivido sanciones multimillonarias aquí en España por temas de prácticas laborales no correctas y similares, ¿no? Entonces, bueno, que tengamos en cuenta cada vez que adquirimos un producto que intentemos que ese producto se adquiera en ese comercio local, que paga impuestos, que contribuye de manera local en generar empleo local y que al final
revierte sobre la sociedad y hace que el modelo sea sostenible, porque la sostenibilidad no tiene que ser solo ambiental, tiene que ser económica y social. Entonces, bueno, ese es un mensaje que tenemos que dejar claro, ¿no? Hoy oí una frase que me encantaba, que es que quien no paga impuestos te está robando, ¿no? Aunque tú además contribuyas a que así sea. Entonces, que sepamos que, bueno, en un momento en el que cada vez más se necesitan ayudas, aunque sea no solo pensiones, sino ayudas, y lo estamos oyendo, ¿no? Que todo el mundo habla de ayudas, del fondo de recuperación. Bueno, al final eso sale de unos presupuestos que también salen de unos impuestos. Entonces, empecemos a premiar a aquellas organizaciones que contribuyen y a penalizar a aquellas que no. Pues sí, la verdad, es una buena vía para empezar al menos. Y por también centrar la mirada en el urbanismo, ¿no? Porque es un tema también muy importante. ¿En qué sentido está cambiando, por así decirlo, el urbanismo de nuestras ciudades para que se adapte a esa sostenibilidad que estamos demandando y por la que estamos tanto trabajando, sobre todo en términos de movilidad? ¿En qué punto estamos? ¿Cuánto queda por hacer? Y sobre todo, comparándonos con otros países, ¿qué tal está España en este sentido? Bueno, esto es curioso y no es mi especialidad, también te soy sincera, el tema del urbanismo, pero sí te digo mi experiencia. Yo tuve la oportunidad de estar con los expertos a nivel europeo en temas de movilidad y con los homólogos americanos. Y tenemos que ser conscientes de que nosotros somos de otra forma, estructuralmente hablando. Nuestras ciudades tienen cascos históricos difícilmente moldeables a día de hoy, ¿no? Entonces, no podemos compararnos con, por ejemplo, ciudades americanas donde pues, tiene una gran extensión y todavía es mucho más fácil poder establecer este tipo de normas para favorecer esta otra movilidad. En nuestro caso tenemos cascos históricos en la mayoría de las ciudades, no solo en España, sino en toda Europa, y son esas ciudades además las que están creciendo, ¿no? Y cada vez más ese ciudadano va a esa ciudad, el 75% de la población ya vive en la ciudad, en España, y se espera que incremente. Bueno, con todo lo que está ocurriendo tendremos también que ver a ver qué impactos tiene. Pero la realidad es que son ciudades que están creciendo, que además cada vez demandamos más servicios de movilidad y que además es una ciudad cada vez más envejecida y como tal cada vez también requiere de más demanda de movilidad, ¿no? Todo esto hay que hacer que juegue no solo el transporte de medicamentos, sino el transporte de comida, con el transporte de ese e-commerce que es de otro estilo, con el transporte de las personas que necesitan moverse por ser una actividad esencial, ¿no? Dicho esto, lo que las ciudades sí estamos viendo que están haciendo es aprovechar a utilizar la tecnología para rediseñar carriles, para rediseñar servicios. Si hace un año alguien nos hubiese dicho que podía existir la posibilidad de un autobús a demanda, pues nos hubiese parecido una locura y sin embargo durante la pandemia hemos visto como por ejemplo Madrid asumía ese proyecto piloto para ver hasta qué punto, ¿no?, el poder interactuar con los usuarios de una ruta de autobús podría permitir una mayor utilización del autobús y también un mínimo impacto porque optimiza la ruta, ¿no? Son ejemplos como todo el tema de las bicis compartidas, como todo el tema de, no solo las bicis, sino las motos, los coches, el impulso al patinete, que al final que se haya podido regular y ya también la DGT ha hecho un gran esfuerzo en ese sentido, pues va a permitir que haya ciudadanos de esas ciudades que no se pueden modelar a nuestro gusto con la velocidad que quisiésemos, que hagan esa intermodalidad, ¿no?, que tan pronto puedan viajar y combinar el ir en un metro con un tren, con un autobús, con su patinete, con su bici o un coche si viven en nuestra radio, ¿no? Y eso también va a ser clave. Cuando no puedes modelar la ciudad, lo interesante es cuanto menos modelar todas las posibles soluciones que existen para ponerlas al alcance de los ciudadanos, porque ninguno tiene la misma casuística y lo importante es que sí sea accesible y que tengan soluciones suficientes como para poder tomar la más óptima desde el punto de vista de, entre comillas, la comodidad del ciudadano, ¿no?, que será el tiempo y el coste, y luego, por supuesto, desde el punto de vista ambiental. Son muchos los factores que confluyen en este movimiento en el que nos estamos intentando aproximar ya a esa movilidad sostenible por la que tanto estamos luchando. Muchísimas gracias, May López, portavoz de Empresas por esa movilidad sostenible, por este análisis y también por habernos dibujado la imagen general en estas vías en las que nos estamos moviendo en confluencia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, un placer.